Bien, ya estamos al aire. Muy buenas tardes con todos los que se conectan a Universal TV Digital el día de hoy. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos de Lima, Perú, para todos los que se conectan en Nueva York, Estados Unidos, todos los que también nos siguen en Europa. Estamos en más de varios países que estamos ahorita actualmente, estamos transmitiendo Universal TV Digital, nos escuchan en Bélgica también, ¿no? Tenemos también seguidores tenemos bastantes seguidores también en Alemania, aunque no lo crean. Me han enviado mensajes para Universal TV Digital. El día de hoy vamos a tener como entrevistado al doctor Ananías Narro Culque. También nos acompaña el licenciado Jorge Otoya Villalba y nuestro amigo también Facundo Ramírez Bravo, que vamos el día de hoy a conversar con el doctor Ananías Narro Culque para que nos dé algo de cátedra sobre sus conocimientos, ¿no? Sobre la propuesta que tiene, ¿no? Pues una nueva, la refundación, dice, ¿no? De una nueva república. Hay bastante por conversar ahí, mi estimado doctor. Le agradecería que haga su presentación, por favor. Adelante, las cámaras son de usted. Muy buenas tardes a todos los amigos del programa. Muy buenas tardes a Universal Digital y a sus directivos y a toda la vasta audiencia que dispone este canal TV Digital. A su disposición, licenciado José Castillo. Muy bien, gracias. Adelante, Jorge Otoya, con tu saludo y luego Facundo. Tu audio, tu audio. Tengan ustedes muy buenas tardes. Esto es Universal TV Digital, saludando a toda nuestra audiencia con más de 1,5 millones de seguidores en diferentes países del mundo. Hoy día, pues, tenemos un excelente programa, pues, con la entrevista al doctor Ananías Narro. Así que, adelante, José. Continuamos con las entrevistas. Bien, doctor. Tenemos acá una propuesta muy interesante que se titula La refundación de la República Peruana. ¿Nos podría contextualizar un poco este tema para poder ir entrando ya en la conversación? ¿De qué se trata este tema de la refundación de la República Peruana, ¿no? De cuál usted es el autor de este trabajo? Adelante, doctor Ananí. Gracias. Yo podría indicarles que es una propuesta para el país, para el Perú, en el campo político, en el campo económico, en el campo educativo, social, fruto de un análisis situacional de nuestra patria en los últimos 30 años. El primer ejemplar o el tomo número 1 tuve la oportunidad de sacarlo a la luz pública el año 2004 y lo difundimos a nivel nacional, no solamente en las universidades, sino también en los centros poblados. Recorrimos casi toda la costa peruana y parte de la sierra difundiendo la propuesta y con muy buenos resultados, con muy buenos resultados. Este tomo 1, vuelvo a repetir, salió a la luz pública y está en la posibilidad de salir a la luz el tomo 2, el tomo 3 y el tomo 4, que no se pudo en el año 2004, por mi parte, sacarlo a la luz pública porque a raíz de la publicación de este tomo 1 sufrí una serie de ataques de todo tipo, incluso fui objeto de un intento de secuestro, dispararon a mi domicilio con silenciador, producto de la publicación de esta propuesta de cambio en el país. Entiendo yo que fueron grupos mafiosos que no quieren que haya cambios en nuestra patria y que quisieron amedrentarme. También se me cerró las puertas de muchos canales de televisión en Lima y en otras ciudades del país
porque consideraron que el libro era una suerte de antisistema. Y la verdad que yo no le veía en ningún lado eh, el sesgo antisistema, porque quien les habla es independiente, políticamente hablando. No soy ni de derecha ni de izquierda. Y lo que siempre le digo a quienes son mis compatriotas, de que la propuesta busca hacer del país un país mejor, salir de su desarrollo y también afianzar la democracia. Una democracia per se, una democracia propiamente dicha, porque eso es lo que nos hace falta a los peruanos desde hace mucho tiempo atrás. La democracia se ha manoseado, la democracia está siendo objeto de atentado en las actuales circunstancias por la derecha congresal y eso nos preocupa sobremanera. Tenemos que buscarle una salida a esta difícil situación coyuntural que vive nuestra patria, en la que dos poderes del Estado están enfrentados y que incluso ha generado la decisión de la OEA de enviar una misión especial para interponer sus buenos oficios y propiciar el diálogo entre estos dos sectores enfrentados. Bien, bien, doctor. Entonces, ya estamos en contexto para abarcar el tema que me parece muy interesante, porque lo que nosotros necesitamos en el Perú justamente son propuestas de cambio. Entonces, vamos abarcando el tema. Yo voy a tomar el tema desde el enfoque económico. Jorge, a ver si tú lo enfocas desde el tema sociológico o, y Facundo desde el tema cultural. ¿Les parece? Entonces yo manejo el contexto económico, Jorge desde lo social y Facundo desde lo cultural, ya para lograr rescatar lo mejor de esta propuesta del doctor Ananías que me parece espectacular. Adelante, Jorge. Sí, doctor, es un gusto. He estado leyendo bastante su currículo. Veo que tiene pues varias y muchísimas eh, desarrollos, características, eh, experto en varios temas empresariales, culturales, universitarios, y bueno, desde el punto y del problema social que atraviesa el Perú, como usted lo acaba de manifestar desde hace 30 años, con un cambio en la política, en un cambio en la estructuración, eh, ya que el Perú ha sido prácticamente defalcado, arruinado a través de personajes, empresarios, banqueros, eh, petroleros, empresarios energéticos, estudios de abogados, empresas nacionales e internacionales, que realmente pues han dejado casi en quiebra nuestro país. Frente a esta coyuntura social, frente a todas estas presuntas mafias de estos últimos 6 expresidentes, que se habla con autoridad, y puedo mencionarlo de esa manera, presuntamente ladrones, corruptos, mafiosos, lobistas, que hoy no están haciendo cárcel porque se ha convertido en secuestro de Estado, la corrupción en el país con presuntamente fiscales, jueces corruptos, ministros, exministros y hoy actualmente con asesores dentro del Congreso de la República, amañados también, que prácticamente están llevando hoy también a un caos al país con esta cuestión de la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Qué nos puede señalar, señor Ananías? Estamos en una situación muy difícil. Eh, Entiendo que las fuerzas políticas de nuestra patria van a tener que poner todo de su parte con el objetivo de encontrar una salida a esta crisis política
eh, que estamos viviendo. Se requiere de una gran dosis de buena voluntad, se requiere también dejar de lado los celos partidarios, los celos políticos y una dosis de pragmatismo político. Eso es lo que hace falta en los últimos tramos de la vida política nacional. Eh, Hay una clase política que tiene que irse a sus cuarteles de invierno porque ya lo dieron todo, ya no tienen nuevas propuestas para el país y se requiere de la irrupción de un nuevo elan de políticos para que el país pueda salir adelante. En tal contexto, entiendo que la ONU, al interponer sus buenos oficios, va a permitir que se inicie el diálogo de parte del Congreso y del Ejecutivo y podamos encontrar la salida que el país espera, porque mientras hay estas discusiones, mientras hay estas contrariedades, el pueblo en su gran mayoría está sufriendo. Hay conciudadanos que comen hoy día y no saben si comerán mañana. Entonces, ahí debe estar la preocupación tanto del Congreso como del Ejecutivo, buscar una salida y empezar a trabajar en conjunto, porque de las contradicciones no vamos a lograr, digamos, resolver los grandes problemas nacionales. Igualmente, me parece que desde el lado de la derecha congresal tiene que haber un poco más de criterio pragmático para los efectos de ayudar a que el país mejore en lo sustantivamente, en lo económico, en lo político, en lo social. No están cumpliendo con su tarea. El Congreso, todo este tiempo, desde el 28 de julio del año pasado, en que juramentó el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, se ha abocado a ponerle piedras en el camino, se ha abocado a impedir que el Ejecutivo desarrolle sus planes y programas debido a que al elevarlos al Congreso de la República para su aprobación de sus proyectos de ley, el Congreso lo único que ha hecho es eh, evitar que estos planes y programas se aprueben y se pongan en práctica, y hemos estado en este tipo de situaciones anómalas políticamente hablando un buen tiempo. De tal suerte que ya estamos a estas alturas del partido en una vorágine de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, y el Congreso erróneamente está ingresando en un camino sin retorno. Esa aventura golpista que está llevando al Congreso a pretender vacar al presidente Castillo a la mala, lo único que nos va a traer es más problemas, más dificultades. Yo no sé quiénes son los ideólogos de esta orientación pro-golpista de parte del Congreso, pero sí debemos ser claros que esa gente que está detrás del plan golpista no quiere al país, no se identifica con el Perú, no se identifica con su juventud ni con su niñez. Lo que quieren es llevar agua para sus molinos, hacerse del poder de manera anticonstitucional, y eso los peruanos no podemos permitirlo. Tenemos que salir al frente, decirle a la población la verdad sobre este plan golpista y también hacer propuestas de salida para que estos inconvenientes se difuminen en el tiempo y en el espacio y el país pueda seguir adelante. Adelante, Facundo. Facundo, adelante. Creo que falta tu saludo también. Sí, ¿qué tal? Sí, voy a ser breve, soy Facundo Ramírez, ¿qué tal? Un saludo a los espectadores, buenas tardes a todos. Mi pregunta es sobre el artículo que ha publicado en un periódico, que es una columna de usted, que habla del camino a la refundación de la República. En el tono cultural, yo me refiero al comportamiento. Veo una parte que menciona el asunto del voto de los jóvenes de 16 y 17 años que tengan derecho a voto y puedan elegir a sus gobernantes. Y bueno, que no sigan siendo peruanos de segundo nivel. ¿Cómo es que este alargue, digamos, en la cantidad de personas que pueden elegir a nuestros gobernantes podría cambiar un poco el panorama a día de hoy? Es necesario permitirles a los jóvenes de 16 y 17 años hacer política. Y también es necesario que ellos voten, emitan su voto electoral, porque estamos en pleno siglo XXI. El joven de 16 años de hoy no es el joven desde hace
30, 40, 50 años atrás. El joven de hoy tiene acceso a el sistema de comunicaciones que nunca habíamos tenido nosotros cuando éramos justamente de edad juvenil. El joven de hoy ha madurado bastante y con la educación que ahora se tiene, no necesariamente asistiendo a un aula de clase, sino virtual, eh, el joven tiene muchas posibilidades de mejorar su nivel cognitivo. Y yendo a ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, yendo a ejemplos, eh, hemos tenido jóvenes que han luchado, en el caso de los países de Centroamérica, por la libertad de sus pueblos. Eh, y entonces, por el lado femenino, aquí en el Perú tenemos miles de jóvenes que son madres a los 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitirles el derecho a voto a los jóvenes desde los 16 años? Máxime aún que a estas alturas de las circunstancias vemos que hay jóvenes de 16, 17 años que delinquen y que la ley no les alcanza. O sea, lo que cometen como delito los jóvenes se les considera faltas, lo cual no debe ser así. Un joven de 16 años, si comete un delito, debe ir necesariamente a la cárcel, si le corresponde. Y no es que estemos exagerando. Fíjese, en Inglaterra, que es un país muy desarrollado, se condenó a un niño de 5 años porque circunstancialmente mató a otro niño menor jugando con una pistola. Un Claro, niño de 5 años. claro, Entonces, tenemos que empezar a darle a los jóvenes las responsabilidades que corresponden y también a sancionarlos si es que cometen delitos. Mucha lenidad, mucha forma de tratarlos suavemente nos está llevando a tener los jóvenes que ahora existen en el campo del pandillaje, en el campo del sicariato, en el campo de la delincuencia común. Entonces, de eso hablamos en el libro La Refundación de la República con respecto a la participación de los jóvenes de 16 y 17 años, que es una propuesta hecha en el año 2004. Ya han pasado 18 años y consideramos que está vigente esta propuesta. Eso es lo que Bien, podría decirte, Facundo. gracias, doctor. En realidad, refundar la República implica hacer cambios estructurales, ¿no? Cambios que cambios que implique, por ejemplo, qué modelo económico, social y político considera usted que debe tener el Perú, ¿no? Dentro de su planteamiento, ¿no? ¿Qué modelo necesita el Perú para poder, económico, social y político, para poder, ¿no? Salir de este ostracismo económico y cultural en que estamos, de este ostracismo político, en esta corrupción, ¿no? Yo le llamo neoliberal. Yo ya he analizado el problema neoliberal a profundidad desde que empezó la era del capitalismo, cómo se juntan las mafias para poder retorcer las leyes económicas, para poder cambiar, ¿no? Los modelos económicos. Una cosa es lo que en teoría se dice en economía y otra cosa es lo que se hace en la realidad fáctica, ¿no? Entonces, en temas de economía estamos más perdidos que cuy en tómbola, como se dice, ¿no? No conocemos nada, no tenemos, o sea, ni en las universidades, ¿no? Ni veo que los políticos plantean desde la realidad fáctica cuál es la realidad de la economía y qué es lo que se está haciendo. O sea, todos hablan de, vamos a desarrollar el Perú con proyectos, proyectos y proyectos, nada más. O sea, si usted habla con un economista, le va a decir que la inversión privada es lo que va a sacar adelante al país. Necesitamos inversión privada, o sea, proyectos y proyectos. O sea, eso. O sea,
Eso nos tiene en 30, 40 años de neoliberalismo, nos tiene, como usted ya lo acaba de analizar, ¿no? Con brechas sociales, con hambre, desempleo, ¿no? Con corrupción, y que esos son elementos del neoliberalismo. Y eso está analizado en Estados Unidos. En Estados Unidos los críticos dicen bien claro, lo que ha traído el neoliberalismo al país, entre comillas, el libre mercado, lo que ha traído es más corrupción. Ese es un instrumento del neoliberalismo. ¿Qué me dice al respecto? ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Yo creo que tendríamos que propiciar una economía social de mercado per se, ¿no? Porque si bien es cierto, ya la Constitución del 79 lo señaló con bastante propiedad, el tipo de economía que debería practicarse en nuestra patria, pero también es cierto que la economía social de mercado no se ha aplicado como corresponde. Eh, y eso, por falta de visión de los gobiernos de turno, eh, pasamos a la economía liberal, al neoliberalismo, durante todo el gobierno de Alberto Fujimori, llevado hacia el paroxismo, en el entendido de que el neoliberalismo iba a convertir a nuestro país en un lapso de 20 años en un país del primer mundo, porque ese fue el mensaje de Alberto Fujimori cuando puso en vigencia la Constitución del 93. Han pasado 30 años desde la Constitución del 93. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente, compatriotas que me están escuchando, que me están viendo, y a ustedes los panelistas? ¿Qué hemos obtenido después de 30 años de neoliberalismo? ¿Qué hemos obtenido después de 30 años de vigencia de la actual Constitución fujimorista? Nos hemos atrasado. No se cumplió lo que prometió Alberto Fujimori y toda su corte de ministros cuando se puso en vigencia la Constitución del 93, de que pronto íbamos a ser un país del primer mundo. Al contrario, hemos retrocedido tremendamente porque la élite económica de nuestra patria se ha reducido al mínimo. Son poquísimos los millonarios, los empresarios que han ganado con esta política económica, y son la gran mayoría de peruanos, de los sectores populares, los que han visto reducido también su capacidad económica a tal punto que, reitero, comen hoy día y no se sabe si comen mañana. Entonces, hablar de neoliberalismo en estricto para aplicarlo o seguir aplicándolo en nuestra patria es muy errado, errado hasta no más. Olvidémonos del neoliberalismo y apliquemos la economía social de mercado con apertura a los grandes capitales nacionales y extranjeros, con medidas, con controles apropiados, a fin de que no se repita lo que hemos vivido a lo largo de la historia económica de nuestro país. Es preciso señalar que ningún país del mundo logra salir a flote si no hay inversión nacional, si no hay inversión extranjera privada y también si no hay inversión del Estado. En las actuales circunstancias, nosotros sabemos de que el Estado no puede invertir, el Estado no puede crear empresas, y eso también es un exceso. Es un exceso porque se le tiene que permitir al Estado intervenir ahí donde la empresa privada no lo hace bien. A nosotros se nos vendió la idea falsa de que el Estado es mal administrador, que el Estado es mal empresario. Eso solo fue para la tribuna, porque en el fondo lo que se pretendía era vender las empresas públicas a precio de regalo, y para eso se desarrolló una campaña eh, fruto de los planes y programas del Fujimorismo para poner a la venta las empresas de propiedad del Estado, ¿no? O sea, ahora los peruanos no tenemos ninguna empresa, salvo Petroperú, que intervenga como parte del Estado en el sector económico. Entonces, el capítulo eh, de la Constitución en el ámbito económico tiene que ser revisado, tiene que ser reestructurado. Y tampoco podemos ser dogmáticos en materia económica, ¿no? Ya lo está demostrando China, ¿no? Jamás, jamás nos imaginamos que ahora, hoy en día, China sea el que defiende la globalización.
China defiende la globalización y está en una suerte de vis a vis con el país norteamericano. Se ponen trabas a ambos en materia de compra y venta de productos, sobre todo de la tecnología de punta, eh, y quien defiende la globalización, quien defiende la empresa privada, es ahora China. ¿Quién diría? ¿Quién diría que un país que durante muchos años practicó el socialismo, practicó el inicio del comunismo en el aspecto político, ahora pues sea una gran potencia producto de haber abierto sus mercados a la inversión nacional y extranjera? Entonces, en materia económica no hay una suerte de propuesta definida, sino que hay que aplicar en cada país según la idiosincrasia de la población, según las posibilidades de los inversionistas y según también las necesidades que tiene la población. Pero sí no podemos negar el gran impacto que ha tenido China al abrir sus puertas a la inversión privada extranjera sin cortapisas de ninguna naturaleza, y en ese sentido tiene una enorme importancia la decisión tomada por Deng Xiaoping, ¿no? Uno de los últimos líderes históricos de China, que se enfrentó a la línea dura del grupo de Mao Zedong y logró imponerse, y los resultados están ahora a la vista, ¿no? De lo que antes de los años 60, miles y miles de chinos morían de hambre en las calles, a lo que ahora es China, por la decisión pragmática de Deng Xiaoping, que con una frase histórica cambió los destinos de China. Deng Xiaoping dijo: no importa el color del gato, sino que case ratones. Es decir, no importa quién desee venir a nuestra nación China a invertir, lo importante es que genere trabajo, que dinamice la economía. 60 años después, hoy 2020, China es una de las 3 grandes potencias del mundo. Entonces, necesitamos también líderes políticos que ayuden a tomar decisiones apropiadas en determinadas circunstancias. Eso es lo que también nos hace falta a nosotros en el país. Adelante, Jorge. Sí, esto es, doctor, bastante controversial. El Perú en estos momentos sufre las consecuencias de terroristas descerebrados industriales, empresarios que son solamente unos 80 o 100 aquí en el Perú, que se creen faraones, mercenarios, para solamente lograr facilitar las leyes, comprando conciencias de ministros, viceministros en el Congreso, en el Ejecutivo, para satisfacer sus propios apetitos. Lo hemos visto estos últimos 30 años. Queremos devolverle la confiabilidad a nuestros compatriotas, pero como usted menciona, las características de la China, la inversión privada, y nadie en absoluto estaría en desacuerdo en que venga o siga viniendo la inversión privada. Es necesario que haya inversión privada. Lo que está sucediendo es que la inversión privada está tomando control de las mentes y de las conciencias diabólicamente de los gobernantes de turno. Entonces, ellos son los títeres que son movidos por un grupo de élite nacional e internacional
sobornando, coludiéndose, comprando los jueces, los fiscales, para que se haga secreto de Estado aún las compras, las licitaciones a dedo y a los mejores postores para que hoy día venga más inversión privada. Pero si nos vamos un poquito a México, por ejemplo, ¿no? Ya México tiene, el Estado tiene convenios con el privado. El Estado en ciertos lugares tienen contratos con las Fuerzas Armadas, como lo hizo también el exministro del Interior, Morán Soto. Antes de que saliera Morán Soto, había preparado documentos y convenios con las grandes empresas mineras. Una de ellas es Consorcio Minero Horizonte. La otra es la compañía minera poderosa de aquí del Marañón. Tenemos a Marsa, tenemos a Conga, que muchos no saben que el proyecto Conga es de Newpont, una empresa norteamericana, sus oficinas en Manhattan, que fue constituida con 100 soles. Y es un proyecto de 5,000 millones de dólares y que su socio principal, al 50%, se llama la corrupta multinacional Odebrecht, que también estuvo metiendo su mano Vizcarra. Entonces, con esta coyuntura política de estos presuntos mercenarios, y me disculpan cuando yo me expreso de esta manera, pero las pruebas, los documentos que acreditan que, por ejemplo, la CONFIET, Roque Benavida, lo digo abiertamente, estos grandes empresarios son unos terroristas, socios de transnacionales corruptas. Me imagino, doctor, que usted conoce el centro empresarial, ¿verdad? En San Isidro. Así es. Allá hay unos edificios fabulosos y elegantes. Está desde el número 1 hasta el número 8. Y me imagino que 28 millones de peruanos de los 32 millones que somos no saben qué hay adentro de esos edificios. Ahí están todos los mercenarios internacionales de termoeléctricas, hidroeléctricas, deforestaciones en el Perú, oficinas de petroleros, oficinas de estudios de abogados internacionales que defienden a estos presuntos mafiosos, lobistas presidentes como Pedro Pablo Kuczynski, donde en ese centro empresarial hay más de 500 empresas y la mitad son asociados a Pedro Pablo Kuczynski. Y lo puedo decir con nombres, con detalles y hasta con depósitos que le han hecho a Pedro Pablo Kuczynski. Este señor que se sentó en el sillón presidencial y que todo el mundo confió en este hombre de 81 años, lamentablemente yo lo he bautizado como el nombre de Dillinger, de Mil Máscaras, del Al Capone del siglo XXI. Este presidente se barrió a Alan García, a Toledo, a Humala, que estos son unos pequeños ladrones, presuntos ladrones, al lado de Pedro Pablo Kuczynski. Este señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy con 30 meses de impedimento de salida del Perú, tiene 254 empresas, nacionales e internacionales. El gas de Camisea, transportadora de gas del sur, le vendió 6,000 millones de gas a México y México lo vendió a Enagas, a España, en 21,000 millones de dólares, ni siquiera considerando el gas que podría ser para México. Entonces, en esta coyuntura política, en esta reforma como la que se viene hablando para que nuestro país pueda cambiar, creo, como usted acaba de decir, el Perú tiene que despertar de su letargo y tenemos que ponerle un paralelo. Usted acaba de decir algo muy importante hasta para la juventud, para que sean penados, porque en los Estados Unidos, los jovencitos,
Las madres de familia, porque existen muchos divorcios, manipulan la mente de los niños, de los Doctor, hijos. licenciado, doctor Jorge, ya, vamos a lanzar rápidamente la pausa y regresamos. Por favor, no se vayan para seguir los Perfecto, comentarios con el doctor Anaías Narro. Ya regresamos. Gracias. perfecto.